Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Entonces dice, mira, vamos a leerlo y a la cuenta de 3 lo leemos, ¿cierto? Entonces dice, 1, 2, 3. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sigamos en 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, gracias a Dios. Y el primer línea de Colosenses 3, la palabra de Cristo more. Y el domingo nos quedamos solamente en la palabra de Cristo more. Y avanzamos un poquito en abundancia en vosotros. ¿Y cómo es que va a morar la palabra de Cristo? Enseñándola, ¿cierto? Pero tenemos que enseñarla claramente. Y hoy vamos a abrir un nuevo capítulo de la lección, y esta es la lección 7, y vamos a hablar de la Biblia. La Biblia es, si se quiere, pues es ese libro por excelencia, ¿cierto?, que Dios nos ha dado como un manual para nosotros, el cristiano, ¿cierto? Si nosotros queremos saber de algo, de algún tema, toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Y la palabra de Dios, la Biblia, es palabra de Dios. No solamente contiene palabra de Dios, sino que es palabra de Dios. Ahí está. Y no es como, por ejemplo, el otro día molestando a alguien enseñaba y decía que era un caso real, que había una señora en su iglesia, y por ejemplo, en la parte donde ella leía algo que no le gustaba, por ejemplo, esposas, sométanse a sus esposos, entonces ella arrancaba esa hoja, esa página de la Biblia, no, esto no. Y así hasta que la Biblia quedó convertida en unas poquitas páginas y la pasta, ¿no? Entonces, que eso no nos suceda a nosotros, ¿no? Entonces, la idea no es nosotros meternos en la palabra de Dios con la intención de que ya tengo un pensamiento concebido, ¿cierto? Y que lo que estoy buscando es yo, a través de mi experiencia, a través de mi vida y a través de lo cultural, tratar de interpretar el texto bíblico. No. Lo primero que yo siempre les digo es que tenemos que pedirle a Dios que por medio de su Santo Espíritu, la persona del Espíritu Santo, sea el que nos revele eso y que sea Dios el maestro, nuestro maestro. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues sencillo. Necesitamos dos cosas de parte nuestra. Y es un corazón dispuesto y la palabra de Dios, o sea, la Biblia. ¿Cierto? De parte de nosotros, un corazón dispuesto, un ser interior dispuesto. En espíritu, alma, estemos ahí. Y de verdad, con la Biblia, ¿y qué más necesitaríamos? Un cuaderno y un lápiz o un lapicero, ¿cierto? Para tomar nota de qué nos dice la palabra de Dios. Y es decir, y una de las maneras que podemos estudiar este manual, ¿cierto? Esta dirección que nos da el Señor a través de su palabra, pues es sencillo, estudiándola. No es que, como muchos han pensado y que dicen, no, que el Espíritu Santo obra de maneras sobrenaturales. Sí, el Espíritu Santo obra de maneras sobrenaturales, pero no es, ejemplo, había un pastor, yo conozco esta historia, él lo comentaba, duré un tiempo estudiando con él y él dice, mire, que a usted no le pase lo que me pasaba a mí cuando
dice, inclusive él ya era pastor y estaba casado y tuvo su primera hija. Y entonces él era de una corriente bien pentecostal y tenemos que creer, sí, claro, en el poder del Espíritu Santo de cambiar y transformar vidas. Y él cuando nació su primera hija, bebé, él dice, me da pena contarlo, pero tengo que contarlo, decía él, yo iba, no yo, ¿no? Sino ese pastor, yo iba y mi bebé acostada en el regazo, digamos, en la cuna, o bueno, en el Moisés que llama a la gente, ¿se acuerda que Moisés fue en una canasta? Y él dice, y yo agarraba la Biblia y se la leía, y la leía duro, que la bebé y entraba mi esposa al cuarto, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Por qué no te vas a leer la Biblia a otro lado? No, es que no la estoy leyendo, para mí la estoy leyendo para la bebé, porque yo sé que la palabra le va a entrar en su mente. Y él dice, y hoy en día me río, porque es que uno hay cosas que se cree que va a obrar así Dios, y no era así. Una bebé que va a entender y que se va a acordar ella en otros años más adelante. Hay que estudiarla, pero comprendiéndola, ¿cierto? Hay que leerla comprendiendo lo que dice el texto y hay que, mire, hay que leerla y volver a leerla, y volver a leerla, y volver a leer el texto. Dentro de las formas que nos enseñan cuando nos están formando, hay dos asignaturas o dos materias que podemos aprender y que nos ayudan para interpretar mejor los textos, pero como ya les dije, es que la verdad de la Escritura venga y more en nuestra mente, que la palabra de Cristo more, claramente dice la palabra de Cristo, la palabra de Dios more, no nuestros conceptos, no lo que nosotros tenemos concebido, lo que nosotros queramos interpretar, que ahí es cuando se tergiversan las escrituras, muchas veces con buenas intenciones. Y realmente, de verdad, hay mucha gente, como yo les puse este ejemplo de este hijo de Dios, este pastor, y en esa época él tenía esa firme intención y él creía que sí, que Dios podía obrar así en su bebé. Y su esposa le dijo, pero ¿qué te pasa? Sí, así no funciona. ¿Por qué no? Y yo estaba convencido porque él venía de una corriente, una iglesia en donde se enseñaban esas cosas y él creía que era así. Entonces, bueno, les digo que hay dos asignaturas que a uno le enseñan que es la metodología para interpretar las escrituras y es la hermenéutica, ¿sí? Y es no meternos nosotros en la palabra de Dios pasado, ya les dije en mis experiencias, en mi vida, en mi cultura, lo que otros nos han dicho, sino que es que la verdad de la escritura, o sea, la palabra de Cristo, venga a mi mente, como el Señor la inspiró. Entonces, la hermenéutica nos ayuda a eso, ¿cierto? Es la metodología para poder interpretar la escritura, lo que dice el texto, no lo que yo quiera concebir o lo que yo ya tengo una idea preconcebida de alguien que me dijo y entonces empezamos como a repetir eso. Ahora hay otra asignatura que es exégesis y es extraer el significado de esa escritura, de entender el mensaje original, lo que el autor quiso comunicar. Y sabemos que el autor es el Espíritu Santo. Muchos hombres que Dios escogió, escritores en diferentes épocas, en diferentes sitios inclusive, pero un solo el autor que es el Espíritu Santo. ¿Ya? Bueno, entonces, una clave para uno poder entender mejor el texto también, ya les dije, bueno, hay que estudiar hermenéutica, exégesis y aplicarla a la palabra de Dios. Pero bueno, no vamos a decir entonces, nos vamos a volver todos pastores, todos nos vamos a volver expertos en la escritura, no, pero es algo que pues tengo que comentarles, ¿cierto? Ahora, una clave sencilla que la podemos hacer, y esto sí lo podemos hacer, es que hay que leer el texto varias veces, leer el capítulo que se está leyendo y usted leer el anterior y luego el siguiente y así usted entra en contexto, ¿cierto? Entonces,
comprometerme con el texto de esa manera para poder entender claramente qué es lo que quiso comunicar el autor y buscar ahí la idea principal, la idea central de ese texto. ¿Ya? Entonces es una forma. Ahora hay que leerlo y volverlo a leer varias veces. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar, pedirle a Dios que Él sea nuestro maestro. Y Dios lo hace a través de la persona de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero entonces tenemos que aprender a leer y comprometernos y hacerle preguntas al texto, ¿cierto? Ahora, otra de las claves es comprender y entender lo que el autor ha venido hablando. Entonces, ese es el contexto. Cuando ustedes leemos, por ejemplo, si nosotros leemos el Evangelio de Mateo, la intención de Mateo es presentar a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el Rey, ¿sí? Y bueno, no vamos a entrar en profundidad de todo esto, pero ya les estoy dando esas claves. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender bien los textos y no caer en doctrinas equivocadas. Muchas veces de verdad la gente no es la intención enseñar equivocado, pero por falta de conocimiento, dice la misma palabra de Dios, mi pueblo se perdió. Entonces, hay muchas doctrinas y no vamos a entrar en eso, pero por ejemplo, si me permiten, hay una de la predestinación. Y la predestinación, yo les pongo este ejemplo, es una clase, ¿cierto? En la que ustedes también van a responder sin pena ni nada, ¿cierto? Y mientras ahorita voy a hacer la pregunta, mi amada esposa me va a regalar un cafecito, que ya se me resecó la garganta. Bueno, entonces yo les hago una pregunta. Hay una doctrina de la predestinación que dice que ya Dios tiene destinado quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Yo les digo, yo les lanzo eso y yo les digo, ¿a ustedes no les parece que si eso fuera así, si Dios dijera, Janet se va a salvar, Camila no, o viceversa, Camila sí se va a salvar, pero Janet no, ¿ustedes creen que es así? No, ¿cierto? Pero hay quien lo sostienen que sí. Y entonces dicen, bueno, entonces hay quien dice, ¿y entonces para qué predicamos? Dice, no, sí hay que predicar, pero la salvación lo dispone Dios. Sí, la salvación es un regalo de Dios, pero Dios no hace acepción de personas, porque si eso fuera cierto, entonces se estaría contradiciendo la palabra de Dios. Y la gente, porque escucha a otros y le dan con sustento bíblico, ¿cierto? Y entonces eso se vuelve como que si lo dijo fulanito de tal y es un tipo que tiene 10 millones de seguidores, entonces ese mancito no se equivoca, perdónenme la expresión, ¿sí? Entonces, solo por ejemplo, ¿no? Yo les dejo y que sea el Espíritu Santo quien les ilumine y les aclare, ¿cierto? Muchas veces por falta de conocimiento y por falta de más estudio y comprometerse. Entonces, por ejemplo, si yo enseño una doctrina equivocada, pero ustedes la creen y toda la iglesia la cree, pues ellos la sostienen porque nuestro pastor no lo dice. Pero hay que ir a las escrituras. Entonces les voy a poner un ejemplo de esto de la predestinación. No estoy diciendo que estén equivocados o no, yo nomás les dejo ahí, esto es una clase, no es una prédica, les dejo ahí, pero vamos a Juan 6:44. Ahí muchos toman estos textos para sostener inclusive esto que les estoy hablando, un ejemplo de el tema de la predestinación. Pero el tema que estamos hablando es la Biblia, el manual de lo que Dios dice en nuestra palabra. Esto solamente lo traigo para que entendamos la importancia de saber bien qué dice el texto. ¿Sí? No pasemos como tan rápido. En Juan 6:44 dice, coloquemos nueva versión internacional, ahí está. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final.
Si nosotros sostuviéramos el tema de la predestinación y yo les estuviera tratando de convencer de eso a ustedes, aquí usted podría entender que sí es lo de la predestinación, sí es así, porque dice que nadie puede venir a mí. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Si no lo trae el Padre que me envió. Sí, eso es una verdad. Y yo lo resucitaré en el día final, ¿cierto? Pero la predestinación, la definición de predestinación es poder ver algo con antelación antes de que ocurra, ¿sí? No significa que es seleccionar a la gente. Ahora vamos a Juan, ¿sí? Vamos a Juan 12:32. Entonces, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, aquí está hablando el Señor Jesucristo, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, ahí es de qué está hablando. ¿Qué piensan ustedes de qué está hablando él? Él está hablando de la cruz, ¿cierto? De lo que él iba a hacer en la cruz. Él dice, atraeré a todos a mí mismo. Dice, a los que mi Padre haya predestinado, no. A todos. Es que ahí en Juan 6:44 lo que el Señor está hablando, ¿cierto? Es en una condición de algo, ¿cierto? Volvamos a Juan 6:44, ¿sí? Juan 6:44. Esto yo lo traigo a colación no para hacer una polémica ni nada, sino para que vayamos entendiendo lo importante que es estudiar bien las Escrituras. Y es que el texto me hable a mí y no yo ir al texto ya con algo preconcebido. Porque, por ejemplo, si Darwin cree en la predestinación y que eso es así, yo no lo voy a convencer. Si Jesús cree en la predestinación y eso es así, pues yo no lo voy a convencer. El que lo va a convencer es el Espíritu Santo. Pero yo estoy poniendo esto como un ejemplo cuando se interpreta de acuerdo a conceptos ya preestablecidos y doctrinas de hombre, ¿cierto? Entonces, nadie puede venir a mí, dice el Señor, ¿cierto? Señor Jesucristo, si no lo trae, o sea, aquí está hablando el Señor Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Aquí lo que él está diciendo, y este mensaje para quién es, para los que ya están en Cristo. Y nosotros estamos en Cristo por la gracia de Dios, que es un regalo de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, ¿cierto? Él nos justifica. Entonces, y yo lo resucitaré en el día final, es que Él nos da ¿qué? Él nos va a dar un cuerpo glorificado. Y si estamos en Cristo, cada día nosotros nos vamos a ir pareciendo más al Señor Jesucristo. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Hasta que no nos den un cuerpo glorificado, no podemos entrar a la gloria de Dios. Pero ¿cómo Él nos da ese cuerpo glorificado a los que están en Cristo? ¿Cierto? Eso no significa que el Señor hace acepción de personas. Y muchos de los que creen en la predestinación, yo no les estoy diciendo si creo o no creo, les estoy hablando de conceptos bíblicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Si claramente usted dice, entonces la gente enfoca y habla de esto, ¿cierto? Y habla de esto. Y habla de Efesios también, ¿cierto? Y entonces para poder argumentar mejor su doctrina, ¿cierto? Estoy hablando yo acá en algo. Lo más importante es que nosotros entendamos bien lo que dice el texto, no con ideas preconcebidas, y hay que estudiar, por ejemplo. Nosotros tenemos hoy muchas ayudas. En el internet está la Biblia lineal. Y en la Biblia, en el internet está, usted la puede buscar, la Biblia lineal, y viene literalmente lo que dice, por ejemplo. Nosotros tenemos que saber dos cosas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y hay algunas, pero son muy poquitos, textos que están en arameo. Todo el Nuevo Testamento está en griego. Entonces, por la falta de conocimiento, y como lo dicen muchos, supuestos, no supuestos, sino realmente, yo no soy teólogo, yo no esto, pero uno investiga, ¿cierto? Pero entonces, como lo dicen gente que en el internet los siguen 10 millones de personas, no voy a decir nombre. Entonces, ellos tratan de explicar las escrituras de acuerdo, inclusive, por ejemplo, hay personas que también tratan de explicar las escrituras, por ejemplo, desde Génesis. Y hay quienes dicen de la doctrina de la brecha.
y que hablan que del versículo 1 al versículo 2 pasaron cientos, miles de años. Y eso no es así, ¿cierto? Pero yo no quiero entrar en polémica, sino que para que ustedes tengan un panorama más amplio y de ver lo importante que es estudiar bien la Biblia. Y la Biblia es como un océano. O sea, usted cada vez que se mete más y se mete más, usted cada vez va a poder, ¿cierto? Y hay personas que, por ejemplo, por eso hay tantas denominaciones, ¿sí? Hay los Jesusolos que llaman, hay los pentecostales, los del movimiento, y hay los reformadores. Lo más importante es que vayamos de verdad, es al texto. Y muchas veces nosotros sostenemos posturas por falta de conocimiento y simplemente porque creemos en lo que dicen fulanitos y sutanitos, pero no nos hemos puesto a investigar y a buscar en los textos originales. Entonces les decía, por ejemplo, está la Biblia lineal y ahí dice literalmente lo que dice la palabra en griego y vienen varias traducciones, varias traducciones de qué significa esto y vienen los idiomas y vienen hasta 6 sinónimos en cada idioma. Pero eso requiere de qué? De tiempo, de dedicación. Generalmente todos repetimos lo que le escuchamos a otros y nos sostenemos ahí, ¿sí? Pero esto no nos salva. El que salva, ¿quién es? Jesucristo. Eso simplemente lo explico, esa manera de que tengan ustedes un panorama amplio, de que no es de aquí a un mes o de aquí a 5 años. Ay, pero allá el pastor César nos enseñó, yo creo que ni eso sabía, porque nunca nos dijo de eso. Y mire que ustedes después de 10 años y de 20 años puedan, entonces, no, César, el pastor César, él sí nos daba todo el panorama, ¿sí? Él no nos inculcaba que ustedes tienen que creer de esto, sino todo el panorama, ¿sí? Y ya el que nos enseña y nos convence de realmente de qué es lo que está cierto es el Espíritu Santo, pero usted háganlo con fundamento de que usted se documentó bien y usted fue a esta fuente y el texto en hebreo o en griego dice esto y lo que significa esto, y tenemos que tener en cuenta de que existen muchas versiones y muchas traducciones. ¿Cuál es la mejor? Uno entre más traducciones tenga, más versiones y todo esto, que si usted se dedica de verdad a estudiar, usted va a tener muchos puntos de vista y el Espíritu Santo es el que te va a llevar a cuáles, pero no de esa manera mágica como hemos creído. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la gente dice, bueno, ¿usted le habló al Espíritu Santo? Y dice, no, no es que me haya hablado el Espíritu Santo, es que yo suelto palabras, yo desato porque la Biblia dice que hay que desatar y hay que atar y no sé qué. No, no, no. Eso es desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, simplemente usamos a nuestra manera. Ojo, no estoy criticando a nadie, ni estoy diciendo nada malo, porque no se trata de eso. Se trata de tener la claridad y como estudiantes de la Biblia, como cristianos, tener todos esos panoramas abiertos para que no que mañana llegue cualquier otro concepto o posturas, o como dice la palabra de Dios, que no seamos como esos barcos zarandeados por el viento y que, ay, entonces hoy me dijeron esto, me voy para allá, ¿cierto? Y mañana me dicen, ay, yo no sabía, entonces me voy para allá. No, 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 yo tuve un profesor que, gloria a Dios, gracias a Dios, yo no puedo decir eso, simplemente traigo hoy esta palabra, ¿sí? De este texto, porque tampoco, y la gloria es para Dios. Yo vuelvo y les digo, yo no soy teólogo, pero yo no quiero pararme en un altar y dar una clase solamente sesgada, sino les muestro todo el panorama. O sea, la cosmovisión de lo que realmente es la palabra de Dios. O sea, desde la perspectiva bíblica. Y les digo que está pasando dentro de toda la cosmovisión cristiana, ¿sí? Que hay quienes lo interpretan de esta manera y encuentran seguidores, y entre mayor capacidad de argumentación tenga con textos bíblicos, te convence, te convence. Y por eso es que hay tantos, que hay testigos de Jehová, mormones, en fin. Pero la palabra de Dios es clara y hay que aprenderla conforme a la voluntad de Dios, como Dios la inspiró. A veces también terminamos acomodándonos. Entonces, porque es que la ciencia dice que el planeta tiene 13.000 millones de años. Entonces empezamos también a interpretar la palabra de Dios desde la perspectiva científica.
Y siempre de la perspectiva científica, pues, ¿quiénes son los científicos? Humanos. Entonces, no, es que está comprobado que según el contenido del carbono de esta piedra, data de los años tal y no sé qué, pero ¿se pueden equivocar? Sí, porque muchas veces teorías y que por muchos años se creía así, después llegó otro y investigó más y, ay, no, este estaba equivocado y mire que sí, pero era más allá, ¿cierto? O sea, el espacio se va expandiendo, pero en todo esto lo que quiero no es confundirlos, sino aclararles de que para después del día de mañana, ay, no, a mí me estaban enseñando, era como mentiras, y mire que por aquí hay otra opción, que por aquí hay otros argumentos, y que son válidos, no, sino que tengamos claridad en esto. Entonces, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Sí, eso es una verdad. Pero está dirigida a quién? A la iglesia, a los que ya están en Cristo, ¿cierto? Volvamos a Juan 12, ¿cierto? A Juan 12 y el versículo 32, ¿sí? A tomar cafecito. Estamos comprendiendo esto claramente, ¿cierto? Bueno, entonces ahí el Señor dice, pero yo cuando, y estábamos hablando, y él dice que nos dará un cuerpo glorificado en Juan, ahorita el que acabamos de leer es Juan, ¿qué? Juan 6, 44. Volvamos allí para que veamos claro con Juan, o sea, contrastando estos dos versículos, ¿cierto? Juan 6, 44, ¿sí? 44, el que estamos hablando. Que muchos sostienen la predestinación con este versículo y otros de Efesios, pero bueno, el tema ya la aclaré suficiente. Y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, cuando nos den un cuerpo glorificado, seremos como el Señor Jesús, ¿sí? Eso no se refiere a la ¿qué? A la predestinación, aquí no, sino que nos van a dar un cuerpo glorificado, el Señor así lo promete en su palabra, y ahí es cuando el Señor va haciendo esa obra en nosotros. Entonces, ahí no habla de quiénes se salvarán, ni de quiénes se condenarán, ¿cierto? Ahí habla de que nadie puede ir a Jesucristo si no lo trae el Padre que me envió, ¿cierto? Ahora, volvamos a Juan 12:32. Exacto. Entonces, si nosotros ya estamos en Cristo, es porque el Padre es el que nos ha llevado, pero no está diciendo que Dios hace acepción de personas. No es que, no se trata de la predestinación, el concepto por tal, no es de qué será, sino cuándo. ¿Cuándo? O sea, nosotros vamos a ser glorificados. Entonces, claramente, eso también nos ayuda. Yo nomás traje estos dos versículos, pero simplemente es para que tengamos, no, o sea, acuérdense, el tema no es si la predestinación está bien o está mal, no, el tema es la palabra de Dios, la Biblia, pero traigo esto como algo que nosotros tenemos que tomarnos en serio, la palabra de Dios, de estudiarla bien y de buscar de verdad a través del texto lo que dice ahí. Y para eso hay que estudiar. No es solamente mascar, como yo les he dicho y he puesto un ejemplo feo algunas veces de que cuál es su plato favorito, ¿sí? Entonces, los frijoles. Y entonces yo empiezo a comerme los frijoles, me los saque y se los pase a un Jesús. Eso se ve asqueroso, ¿cierto? Se ve feo, ¿cierto? Pero así pasa por si me permiten un término, no está bien decir en el mundo cristiano, sino entre los cristianos. Así pasa, si encontró y llegó allá y allá tiene seguidores y él tiene bastante capacidad de argumentación a través de la palabra de Dios y se pueden enseñar doctrinas equivocadas, no vamos a decir falsas, sino no es con malas intenciones, sino porque así lo creemos. Entonces yo de entrada les digo eso, si Dios fuese así, como hablan de la doctrina, de la predestinación, de que ya de antemano había dispuesto que Astrid se iba a salvar, que Jesús no, ¿cierto? Que Maribel no. Entonces uno dice, pero ahí hay un equilibrio, hay justicia. Entonces es eso, ojo con eso, ¿sí? Entonces volvamos a Juan. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo.
¿Sí ven? Entonces, se refiere a todas las personas que irán al Padre. Y es porque, ¿qué? Porque Dios lo ha dispuesto. Pero no es que Dios haya hecho acepción de personas. De manera normal, la forma que todas las personas vendrán a Jesús es a través de lo que el Padre haya dispuesto. Y es lo mismo lo que ese texto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí, ¿cierto? No es que Dios diga este no, este sí. ¿Ya? ¿Estamos claros? Diga, no, no es que diga yo a ti te traigo, pero a ti no. A uno sí y al otro no, porque no sería un Dios justo. Y muchos dicen, no, pero es que nosotros no somos Dios y esa es la soberanía de Dios. Entonces, les estoy trayendo eso, pues les digo, el tema no es la predestinación, ¿cierto? Sino entender qué dice el texto. Les voy a poner otro ejemplo para salirnos de ese tema. Vamos a Juan 8:40 y para que son temas, son cositas que no las traigo, Dios me guarde, con intenciones de confundirlos ni nada, ni entrar en polémica, porque ese no es el tema, sino para que tengamos una cosmovisión de qué pasa cuando en el pueblo cristiano unos interpretan de una manera y otros sí. Cuando el Señor estaba hablando con los religiosos de la época, hay un versículo, ¿sí? Dice lo siguiente, en cuanto dice, Jesús habla de él mismo y de Abraham. Y voy a leerles el versículo ya 59. Cuando el Señor les habla de quién es Él, ¿cierto? Y entonces estos líderes, Juan 8, y vamos a leerlo desde el 48 para entrar en contexto. Los judíos le respondieron, tú eres como un samaritano y tienes un demonio. Bueno, vamos a la nueva versión internacional. No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. Estos líderes de la iglesia le estaban diciendo esto al Señor Jesús. Replicaron los judíos, ¿sí? Y el Señor Jesús les dice, no estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Digamos, yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez. ¿Sí? Digamos, les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Es decir, les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Entonces el Señor no está haciendo excepción de personas. Ya te lo está diciendo el mismo Señor, pero ese no es el punto, sigamos. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, le dicen ellos, porque claro, el Señor Jesucristo se está enfrentando a este grupo de judíos religiosos y demás que ellos obviamente no creyeron en él. ¿Por qué no creyeron en él? Número uno, porque ellos pensaban que debía de venir primero Elías, y eso estaba escrito. En estos días, no sé si ya lo trabajamos en un devocional, Darwin, de que cuando Él les habla, y el Señor a quien le revela la verdad. Pasa tiempo con Él, al que se compromete, al que estudia y al que busca de la palabra del Señor. ¿Pero para qué? Para que la llevemos a la práctica, porque el tema aquí es el estudio de la Biblia, ¿cierto? Pero no es que la vayamos a estudiar, sino que estoy generalizando para que tengamos nosotros en contexto todo lo que pasa en el pueblo cristiano, así como pasa hoy, un día pasaba con el Señor Jesús allá y le decían que antes él estaba endemoniado. Y exclamaron los judíos, Abraham murió y también los profetas. Y le decía, ellos ¿por qué no creyeron? Porque en el Antiguo Testamento habla de que tiene que venir el Elías primero. Y Elías fue, el espíritu de Elías, o sea, ese hombre con el mismo carácter de Elías, fue Juan el Bautista. Él fue el precursor. Y en Mateo el Señor les revela eso a sus discípulos, ¿cierto? A Pedro, a Jacobo y a Juan, ejemplo ahí. Eso está en Mateo 17 y Mateo 18. Entonces ellos entendieron que el Señor Jesucristo les estaba hablando de que si era Juan el Bautista el Elías. ¿Sí ven? Y está hablando el mismo Señor Jesucristo. Entonces mire que todas esas polémicas están desde la antigüedad de hace más de 2000 años, ¿cierto? Pero bueno, entonces Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. Para estos judíos eso era una herejía, ¿sí?
sea, usted cómo se está haciendo pasar por Dios. Y en Mateo 17, en la transfiguración, vemos que era Jesús. No sé si ustedes siguen los devocionales. ¿Ese devocional ya salió? ¿El de Mateo 17, Darwin? ¿No? Bueno, vamos allí a Mateo 17, para que lo que nosotros nos tiene que quedar claro, mire, el estudio de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, pues precisamente el Señor, Dios se revela a nosotros. Y cada milagro que el Señor hace ahí, no es verlo nosotros como espectadores, a ver, como les dijera con todo el respeto, como que pasó algo aquí y nosotros saliéramos allá a ver qué pasó, chismosos, ¿no? Entonces muchas veces todo está ahí escrito con un propósito y con una razón de ser. Que el Señor, la palabra de Dios existe es para Dios revelarse a nosotros y nosotros conozcamos quién es Él. Y existen los milagros porque a través de los milagros Dios nos da una enseñanza. A través de esos milagros Dios tiene un propósito para nosotros. Por eso dice, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Porque cada vez que toda persona que se acerque a Cristo, creyendo que Él es el Hijo de Dios, ¿cierto?, reconozca su condición de pecador y le pida perdón a Dios, el Señor Jesús no dice, espere a ver y yo miro a ver si usted está aquí en la lista para aceptarlo. No, dice que será salvo si nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Sí? Esas son las dos condiciones para ser salvo. Cuando lo reconozco como mi Señor y mi Salvador, recuerden que yo les he recalcado mucho eso. Si Él es mi Señor, yo soy su siervo. El Hijo del Hombre, lo que significa desde los textos originales, es el siervo que vino a servir. Y vino Él a servirnos a nosotros los hombres. Porque el Señor Jesucristo no vino para ser servido la primera vez que vino. Ha venido y estamos anhelando que venga por segunda vez, ¿cierto? Para llevar a su iglesia, bueno. Pero el tema es la Biblia, lo que está allí, que es palabra de Dios, y saberla, entenderla y comprenderla bien, y que no la tergiversemos ni siquiera que está hablando. Por eso es que yo les digo que de demasiada responsabilidad pararse uno a predicar y a dar una clase. Yo le oro y le pido al Señor porque no se trata de entretenerlos a ustedes, no se trata de eso, ni salir ahí y decir cualquier cosa, sino con fundamento bíblico y no tratando yo de convencerlos a ustedes, sino por la gracia de Dios y el obrar del Espíritu Santo que nos lleva a uno a estos textos y de pasar tiempo de estudio, porque el Señor, como yo les digo, no solamente los 4 años que hemos estudiado bíblicamente, sino ya 17 años de estar leyendo la palabra de Dios y que el Señor nos va llevando. Y yo he aprendido algo. Yo le doy gracias a Dios por las personas que me formaron. Y yo hablo y recuerdo que había una materia que nosotros vimos, pero no se trata de hablar de eso, sino simplemente aquí en confianza con ustedes. Y yo le doy gracias a Dios por esa profesora que tuvimos, porque ella nos enseñó, Dios la usó bastante para enseñarnos. Y él decía, esa materia se llamaba la fenomenología de la religión. Pusieron ese nombre. Y era que precisamente eso, entre más capacidad de argumentación que usted tenga, inclusive sustentado por la palabra de Dios, de esa idea, usted termina convencido de que, sí, él tiene la razón, o ella, o es. No, o sea, usted tiene que pedirle, estudiar, leer, pedirle a Dios que le revele, que le muestre y buscar de verdad gente, mentores que usted vea y reconozca. Uy, este hombre sabe, este hombre Dios lo usa. Y hoy en día la gente busca a los predicadores de moda. Y no estoy hablando mal de ellos. Pero si ese predicador aprendió equivocado y él está convencido de eso y sigue y lo ven millones de gente, pues aprenden una doctrina que no con mala intención ni nada, pero que está equivocada. ¿Sí? Entonces hay que buscar eso. Bueno, entonces mire, Jesús como con Moisés y Elías, aquí es la transfiguración. Vamos a Mateo 17 y ahorita volvemos aquí a Juan 8:52 en lo que estaba. Mateo 17, ¿sí? Que está la transfiguración.
Recuerden que el tema es la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Entonces dice, Mateo 17, desde el versículo 1. Entonces, mire, uno muchas veces lee muy rápido, uno dice, bueno, 6 días después, por ejemplo, aquí hay algo. Mateo 17, 1 dice, 6 días después. Por allá en Marcos, hablando del mismo suceso, dice que después de 8 días, entonces usted pensaría, muchas veces uno lee y uno no ve esos detalles, sino cuando usted ya está de verdad estudiando y usted empieza, bueno, ¿y por qué Marcos dice que 8 y Mateo dice 6? Aquí no está diciendo que sean 6 días exactos, sino que dice 6 días después. O sea, 6 días después podría ser el día 7º, el día 8, ¿cierto? Pero lo que sí le está diciendo es que no fue antes de 6 días. Entonces, para poder interpretar todo, mire, es que hay algo. Para uno poder interpretar el texto bien y adecuadamente, usted tiene que aprender gramática. Ya saber qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un verbo, qué es un gerundio, cómo está conjugado, todo eso. Y eso dedica que, eso requiere ¿qué? Tiempo. Pero como nos decía también en estos días un profesor del Instituto de Librino de Liga Bíblica, decía, vea hermano, no se dejen impresionar. No crean que es que yo sé mucho. No, es simplemente uno dedicarse y esto. Y uno, pero entonces les decía, uno tiene que aprender y ustedes tienen que aprender de estudiar con gente que sepa de la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que si una persona se equivoca es que no sepa. Por el contrario, gloria a Dios, porque usted cuando va a aclarar más las cosas, cuando inclusive se acuerda guardando las proporciones, pero usted cuando aprendía más algún tema en el colegio, que es todo en plano natural, cuando usted se equivocaba, ¿cierto? Usted en el examen, un ejercicio o un concepto, y usted le entregaban su hoja de examen, y usted creía que iba a sacar 10, y cuando usted arrancó, por ejemplo, si era matemática o física con un más, con un menos, usted no era que no supiera, sino que usted lo agarraron interpretando más, menos es menos, o menos, más, ¿cómo es? Y cuando el resultado era totalmente diferente, ¿cierto? Y así otros conceptos. Bueno, ¿cuál es el punto acá? El punto acá, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Por qué está aquí estos tres? Porque la ley, en los judíos, la ley decía para que un tema, un suceso, pudiera tener credibilidad, tenía que tener como mínimo 2 o 3 personas que fueran testigos. No por uno solo, no si es que yo lo vi. La ley decía que al menos 2 o 3. Entonces, por eso el Señor Jesús, Él escoge a 3. A Pedro, a Santiago y a Juan, a 3 de los de Él. ¿Cierto? Esto sí también era el círculo más cercano del Señor Jesucristo. Entonces, tiene razón de por qué está ahí. Cuando nos vamos adentrando, yo estoy tratando de hablar hoy algo más profundo, ¿sí? De este tema de la Biblia, acuérdense que el tema es la Biblia, de cómo estudiarla. Ya les dije las claves, hay que leerla y leerla, ¿cierto? Y pedirle a Dios que sea nuestro maestro. Pero también si ustedes quieren avanzar más, empezar a estudiar a través de la hermenéutica, a través de la exégesis y de buscar, porque es que mucha gente aprende, pero es escuchar a otros pastores. Y vuelvo y les digo, y si ese pastor aprendió equivocado, ¿sí? Bueno, digamos. Mi esposa me dice que avance. Toca ir poco a poco, para que las cosas queden claras. Entonces, allí se transfiguró en presencia de ellos. Entonces, ¿por qué estaban Pedro, Juan y Jacobo? Pues primero porque eran sus discípulos. ¿Por qué el Señor los llevó? Porque la ley decía y el Señor no quería ir en contra de lo que dice la ley, porque dice que en mí se cumple ¿qué? La ley y los profetas. Y fíjese que tenía a quién. Ahorita vemos aquí. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. O sea, aquí Él se muestra tal como Él es. Dios, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y miren, sigamos. En esto se aparecieron Moisés y Elías. Entonces,
tiene una razón también de por qué están Moisés y Elías conversando con Jesús. No es porque el Señor se le haya ocurrido. ¿Por qué? Moisés representa ¿qué? La ley. Y Elías representa ¿qué? Los profetas. Pero los profetas, ¿qué tenían que hacer los profetas? No es como hoy en día. El profeta daba el mensaje que Dios le había dado. Recuerden que en esa época no teníamos el Nuevo Testamento. Recuerden que habían otras escrituras. Pero los profetas, ¿qué tienen que dar? Palabra de Dios. ¿Y dónde está contenida la palabra de Dios? ¿Y qué es la palabra de Dios? La Biblia. ¿Verdad lo que estamos estudiando? Gloria a Dios que el Señor nos va orientando. ¿Bien? Entonces, para que quedemos claros. Entonces, ellos representaban la ley Moisés y Elías los profetas. Y estaban conversando con Jesús. No nos dice que estaban conversando. Estaban conversando con Jesús. Sigamos. ¿Qué pasó? Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Ellos estaban viendo que desde un plano, desde acá, un plano finito, de un plano terrenal, de que vamos a hacer. Ellos están viendo una visión, ¿cierto? Una visión allá en el cielo, yo me imagino, ¿cierto? El Señor Jesucristo con Moisés y Elías, ¿cierto? Ahora, usted le puede salir una pregunta, alguien le puede decir, bueno, ¿y ellos cómo sabían que eran Moisés y Elías si no los conocieron? O sea, solo porque Moisés y Elías vivieron muchísimos años atrás antes que Pedro, Jacobo y Juan, que Moisés y Elías, ¿cierto? Entonces, la Biblia no nos narra cómo supieron ellos eso. Ahí, ¿cierto? Hay que investigarlo más, ¿cierto? Pero démoslo hasta ahí. Bueno, entonces, Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, digamos. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Escuchen, esta voz del cielo es del mismísimo Padre, porque él claramente se identifica al decir, este es mi hijo amado. Entonces, ¿quién está hablando? El Padre, Dios Padre, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de este evento, de lo que nos narra Mateo a través del Evangelio de Mateo? ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús? Mostrarse como Dios. Que escrito está, ¿cierto? Porque solo el Hijo de Dios puede tener el poder para transfigurarse y poder ir, porque no es que vinieron Moisés y Elías acá, no, el Señor fue donde estaban Moisés y Elías. El único que tiene el poder para hacer eso. Y Él les permitió que lo vieran Juan, Jacobo y Pedro. ¿Para qué? Sigamos. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados. A ellos no les quedó duda de que era el Hijo de Dios y que era el mismo Dios el que estaba hablando. Y ellos el temor era que no podían ver a Dios y que rostro en tierra porque la presencia de Dios los iba a fulminar, ¿cierto? Del Dios Padre. Bueno, sigamos acá. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Ya Jesús, ya está hablando aquí de quién, Jesús hombre. Se acercó a ellos y los tocó, levántense, dijo, para que se dieran cuenta de que sí era Él, ¿cierto? Es la transfiguración, ¿cierto? Y que Él nos muestra ahí que Él es el Hijo de Dios, y recuerden que Jesús es Dios, pero Jesús no es el Padre. Recuerden que el Padre es Dios, pero el Padre no es Jesús. Y el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es el Padre y el Espíritu Santo no es Jesús. Bueno. Cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Sigamos. ¿Y con qué propósito? El Señor mostró. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó. No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se levante de entre los muertos. El Hijo del Hombre es Él que vino como siervo y se levante de entre los muertos. Que Él iba a ser crucificado y Él se iba. Él no le dijo que no fueran a dar testimonio, que no fueran a contar a esto, sino que
todo a su debido ¿qué? Tiempo. Y ellos, por el testimonio que dan y la fe que el Señor nos ha regalado, entendemos y creemos que es así, que escrito está que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, recuerden que el tema que es la Biblia. De lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. ¿Sí? Y que nosotros, ahora, es mi deber explicarles y mostrarles todo este panorama para que ustedes entiendan de ser cuidadosos, de estudiar la Biblia, de que no repitamos lo que otros pastores dicen, sino que de verdad vamos a estudiar. Pero igual lo más importante, Dios lo dice y nosotros vamos a aplicarlo, vamos a ajustar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Cuando leemos la Biblia y cuando aprendemos la idea central del texto bíblico, no la preconcebida que nosotros le escuchamos a otro y nosotros repetimos como loritos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Y que el Señor va obrando en nosotros. Entonces íbamos en Juan 8, ¿cierto? Al final, para terminar ahí también, por ejemplo, porque como hay tantas versiones, hay tantas traducciones de la Biblia no se equivoca, la Biblia no se equivoca. Lo que se equivocan son las interpretaciones de los hombres, ¿sí? Pero la Biblia no se equivoca. Ahora, dice, no tenemos razón, seguimos aquí, que volvamos al 49, ya íbamos en el 50. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Imagínense esta gente tan atrevida como trataba a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no creyeron, ellos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo les iba y les compartía de la palabra de Dios y las enseñanzas. Y Él no hacía sección de personas. Cuando él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Tiene que negarse y venir en pos de mí. O sea, suelte todas esas ideas preconcebidas, todo eso que ustedes en el mundo también, porque acuérdense que estamos hablando acá con cristianos y cristianos comprometidos que quieren aprender de lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que nosotros no vivamos creyendo doctrinas de hombres equivocadas, sino tener la claridad. Entonces, no estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Honrar a nuestro Padre, ¿cierto? Aprendemos palabra de Dios para honrar a nuestro Padre, no para entrar en polémicas, ni fomentar polémicas, ni decir usted sí sabe, yo no sé, porque se acuerda que también en Corinto, allá en Primera de Corintios, el apóstol Pablo, que los unos seguían a Apolos y otros a Pablo, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y el mismo Pablo le llamó la atención. No, 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 somos uno solo y en Cristo, y no, básicamente eso fue lo que dijo. No es entrar en contienda, sino lo más importante de verdad es que Dios dice en su palabra, no robes, no vas a robar, ¿cierto? No adulteres, pues que tenemos que, no adulteres, porque ¿qué me sirve tener conocimiento de la palabra de Dios, pero no aplico nada, ¿cierto? Y si me presto eso es para polémicas y contiendas, no, vamos a hablar de lo que nos une, ya simplemente que es mi deber mostrarles todo el panorama, ¿listo? Bueno, ahora sigamos acá. Pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez, ¿cierto? Digamos, les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Sigamos, ya hablamos de que para ellos eso fue tremenda herejía y que ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, dijeron, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. Como ellos no lo veían como el Hijo de Dios, como Dios, pues claramente dijeron, este man está loco. Y como otros, perdón, Señor, solo por enseñanza. Bueno, este man es este hombre. Entonces, pero como ellos ya sabían, muchos de ellos pues sabían quién era su mamá, ¿cierto? Y sus hermanos, entonces ellos decían, ¿cómo? O sea, eso pasa como el precio dice que no hay ningún profeta con honra en su tierra, pero ¿qué es un profeta? Que parte la palabra de Dios. Eso es, porque aquí tenemos ya la más segura y mayor profecía, que es la palabra de Dios. Pero bueno, entonces estamos hablando de la palabra de Dios, por eso hay que hablar de todas estas cositas. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Le dijeron ellos. Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú?
Digamos, sí, si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. ¿Sí ven? Y mire qué dice el Señor. Aunque no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. No hay duda que Él es el Hijo de Dios. Ya vimos por la transfiguración. Porque, a ver, supongamos que don Jesús dijera que Él es un jeque, ¿cierto? Y que tiene mucho dinero y todo. Y cuando vengan a decirle, bueno, venga a ver qué es el cuento suyo, y si no es verdad que usted no es ese jeque, lo vamos a llevar expreso. Entonces usted, don Jesús, ¿qué diría? Ah, no, perdón, pero usted sí no aguantan una chanza, ¿no? ¿Sí? Y el Señor Jesús, nosotros vemos a través de las Escrituras que Él, hasta el final, el Hijo de Dios, ¿cierto? Si eres el Hijo, entonces Él, ¿qué le dijo? Si tú eres, cuando estaba, ¿se acuerda? Cuando estaba ante el tribunal, que Pilatos, y él le dijo, solo cuando el Señor abrió la boca para que se cumpliera la profecía, él fue como cordero al matadero y inmudeció y no abrió su boca. Él solamente abrió cuando él dijo, no para defenderse, sino cuando Pilatos le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho. Es lo único que le dijo, tú lo has dicho. Él nunca negó su divinidad y por eso dice, y aunque no lo conoce, yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. ¿Sí? Pero lo conozco y cumplo. Entonces es lo que digo. Lo más importante es que si nosotros decimos conocer palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevarla a la práctica, como Él lo hacía. Pero vuelvo y le digo, mi deber es todo el panorama para que ustedes digan, ay, pues yo creo que César ni eso sabía. No, uno tiene ya, gracias a Dios, conocimiento que el Señor nos va dando y es mi deber es explicarles eso. Bueno, sigamos acá. 56. Ejemplo es, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Recuerden que a Abraham se le fue contado la fe, él fue justificado por la fe. ¿Cierto? Estuvo antes de Cristo, pero nosotros somos justificados mediante la fe. En Romanos el Señor dice en su palabra que el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es un justo? El que ha creído en Jesucristo lo justifica Jesucristo. Y el justo debe ajustar, se acuerda que siempre le he dado una definición sencilla, un justo, pues Jesucristo lo justificó, reconoció su condición de pecador, le pide perdón a Dios. Dios nos perdona no para dejarnos ahí, sino para empezar esa obra de cambiarnos, transformarnos, nos adopta como sus hijos y nosotros debemos ajustarnos a la palabra de Dios. Eso es un justo, es una definición sencilla, ¿no? Habrán otras, no quiero decir que esa sea la única, ¿no? Pero para una sencillita para nosotros aprender. Justo es quien ha sido perdonado por Cristo y le reconoció a Cristo sus pecados, su condición de pecador, le pidió perdón y ahora alinea su vida conforme, ajusta su vida como Dios dice. ¿Ya? Bueno, el padre de ustedes se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Abraham, por la fe, fue considerado justo. Ni a los 50 años llegas, dijeron ellos, los judíos. ¿Y has visto a Abraham? ¿De qué está hablando, no? Digamos. Jesús afirmó, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Se acuerdan cuando Moisés le preguntó al Señor, y si ellos me preguntan quién, digo que él dijo, el gran yo soy. ¿Cuál es el Dios al que yo sigo? Al gran yo soy. El yo soy. Entonces los judíos, mire, por aquí fue cuando, recuerden, mire, volvamos al 58, por favor. El gran yo soy. ¿Sí? Entonces ahí entraron más en cólera, miramos el 59, por favor. Entonces los judíos ahí ya no entraron en cólera, sino que estallaron en enojo. ¿Se acuerdan que hemos hablado la ira, tenían ira? Y luego ya estallaron. ¿Qué hicieron? Agarraron las piedras para matar a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo. Y eso tenemos que tener cuidados con las traducciones, porque el texto original, cuando usted va al griego, investiga y mira, porque usted dice, pero Jesús se escondió. Bueno, si Él se escondió, ¿cómo hizo para salir inadvertido del templo? Entonces fue que se escondió como un cobarde allá. Y luego cuando ya no había nadie, ahora sí salgo. No me vean. El texto original lo que dice
pero Jesús fue escondido. En griego, al traducirlo en español, dice fue escondido. Son traducciones, les estoy contando que es la Biblia. Entonces, fue escondido es literalmente que el Señor lo hizo invisible. Pero como la mente es finita, entonces, ¿cómo vamos a decir eso? Si después van a decir como le dijeron al Señor Jesús, ustedes son mentirosos, están demoniados, porque no podemos entender eso. Entonces, fíjense que, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Entonces, les estoy contando cositas, detallitos. ¿Sí ven? Pero claro que esto pues no compromete nuestra salvación, ¿no? Pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Si ustedes van a otras versiones, la King James, bueno, viene. Entonces, lo que quiero hacerles ver es lo importante de estudiar bien las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Porque precisamente por eso digo yo, nosotros tenemos la Nueva Versión Internacional y ahí dice, pero eso no compromete la salvación, ¿cierto? No es, sino que todos esos detallitos se los pongo sobre la mesa para que el día de mañana, si ustedes llegan a ver algo en la Biblia y esto, se acuerden. Bueno, gracias a Dios por César que nos dio todo el panorama, ¿sí? Y por eso es importante que nosotros podamos entender claro y de qué se trata el manual, la Biblia, que debe ser nuestra constitución. O sea, ya debe gobernar en nuestra mente, y volvemos a Colosenses 3, el versículo 16. ¿Qué tiene que morar en nuestra mente? La palabra de Cristo. La palabra de Cristo, ¿y con qué? Con abundancia. Por eso debemos de comprometernos nosotros, con esto ya termino por hoy, de esta lección de la Biblia, tenemos que comprometernos nosotros es con el texto, con lo que dice ahí. Y Dios, mire, dice la palabra de Dios que quiera sabiduría que la pida. Y Dios nos sorprende de la manera como Él nos va enseñando y nos muestra a esos profesores. Él nos revela a través, yo le he pedido al Señor, y hoy en día usted poder estudiar a través de internet con gente que no es famosa, pero que saben de Biblia, que yo creo, y gracias Dios mío, por este hombre que mostraste en mi camino, en el internet, de verdad, de parte de Dios, que usted ve, ese hombre no tiene 10 millones de seguidores ni 20 millones, pero es un tipo que sabe de Biblia, que ha estudiado, y a él yo le doy gracias a Dios por la vida. Y usted va en el texto y usted mira y va y busca. En la Biblia lineal, ahí está en griego y aquí está en español y los conceptos y todo. O sea, usar esas ayudas que Dios nos ha dado. Por eso yo digo, las tecnologías bien usadas son una bendición. Entonces no se trata solo de escuchar a todos aquellos predicadores que sí enseñan bien, porque muchos enseñan bien y todo, pero hay detallitos y hay cosas que lo importante es eso, porque digamos, yo cuando estaba haciendo este curso, que son cursos básicos, pues no me dieron todos estos detallitos, ¿sí? Pero es importante saberlo, porque después yo en mi transcurrir de mi vida cristiana, después me encontraba con otras personas que habían empezado con nosotros y no es que están con no sé quién, porque es que allá sí enseñan la verdad. Y entonces uno, ay, pobrecito, pobrecito. ¿Sí? O sea, son detalles que no comprometen nuestra salvación y que más bien después terminan siguiendo a otras personas que porque les dijo algo diferente y son doctrinas equivocadas. ¿Sí? Entonces, por eso era importante hoy en esto que trabajamos. ¿Listo? Bueno, pues ahora vamos a orar y darle gracias a Dios. Y con esto terminamos hoy. Continuamos la próxima lección, el próximo miércoles, avanzando más con este manual que Dios nos ha dado, la Constitución para nosotros, llamémosla así, que es la Biblia. Porque un cristiano sin Biblia no es nada, ¿cierto? Porque la Biblia es la que el Señor ha revelado para Él mostrarnos quién es Él y aprendamos a seguirlo, a amarlo, a obedecerlo. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.